Bueno, pues vamos a abrir realmente, con independencia de lo que hemos hecho anteriormente, con una parte de la lección introductoria y otra, unas pequeñas palabras de bienvenida, tanto de la vicerrectora como de la representante del consorcio, pues vamos a abrir nuestro seminario con la ponencia de la catedrática de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid, María Victoria López Cordón Cortés. Vamos a decir en principio el nombre completo y luego te llamaremos María Victoria, ¿de acuerdo? Es difícil esbozar la trayectoria profesional de María Victoria porque ha realizado hasta el día de hoy una labor docente e investigadora que a mí, y yo creo que a todos ustedes, porque vamos a colgar su currículum, me parece inconmensurable, tanto en universidades nacionales como internacionales, francesas, italianas, portuguesas, etcétera, etcétera. Si tuviéramos que leer su currículum completo, se quedarían ustedes sin habla. Y ella también, porque no la dejaríamos hablar, porque nos llevaría muchísimo tiempo leer ese currículum. Por tanto, yo creo que lo más eficaz que vamos a hacer para que sea, en cierto modo, un poquito más flexible y ameno, en vez de leer todo ese inconmensurable currículum, es hacerle una pequeña entrevista, si no te importa. Yo tengo aquí algunas cositas para que tú nos puedas responder. ¿Qué cargo has desempeñado en el ámbito universitario? Bueno, antes de empezar, déjame dar las gracias a las organizadoras por la invitación. Es la segunda vez que me invitan y ha sido una satisfacción y es un placer encontrarlas a ellas y encontraros a todos vosotros en la Universidad de Cádiz. Ya te contesto. Bueno, yo llevo muchísimos años en la universidad, ha sido mi único trabajo, en un momento en que se entraba relativamente pronto, porque pertenezco a esas generaciones que coincidieron con el boom del alumnado, con lo cual quiere decir que llevo 40 años prácticamente, y en este tiempo pues he sido muchas cosas, pues desde secretaria de departamento en un inicio hasta vicedecana varias veces, hasta vicerrectora, y quizá una de las que más me ha satisfecho fue que durante 3 años y medio fui directora de la sección de Humanidades de los cursos de verano del Escorial. Y entonces, digamos, si todos los cargos siempre son agridulces, pues esto fue muy satisfactorio por las oportunidades que tuve de conocer a gente interesantísima y no solo de mi especialidad. Muy bien, muchas gracias. Bueno, según he leído en el currículum y en otras partes del currículum, pues me ando por internet porque ahí a través de Google y tal se averiguan muchas cosas. Creo que tiene varios premios nacionales. Bueno, varios no, pero siempre los tengo en participación. El primero que tuve y que me hizo, bueno, no es valor para mí, sino en conjunto con quien lo tenía, fue por mi participación en un tomo de la historia de España de la colección Menéndez y Pidal que dirigía el que ha sido mi maestro, el profesor José María Jover Zamora. Entonces, bueno, pues por la relación y lo que yo aprendí de mi maestro, profesor Jover, y por lo que sé que significó para él retomar esa obra, pues digamos, me gustó. Y después también he tenido un premio Pardo y Bazán por mis trabajos sobre la historia de las mujeres. Bueno, y te has implicado ya fuera del ámbito universitario o en conexión, pero fuera del ámbito universitario te has implicado activamente en proyectos divulgativos y de impulso de estudios históricos, como por ejemplo tu etapa de directora de la revista Cuaderno de Historia Moderna. Bueno, sí, yo creo que todas las revistas universitarias tienen una vida aciaga, casi siempre por falta de recursos, y realmente pues fueron muchos años, casi fueron 9, y bueno, pues es un trabajo muy bonito el de la dirección de una revista donde también se aprende muchísimo, precisamente por los
complicaciones no solo intelectuales, sino técnicas y económicas que trae consigo. Pero has presidido también alguna organización. Sí. Por eso te decía un poco como actividad. Bueno, yo pienso que un profesor universitario tiene muchas facetas, digamos, ¿no? Y facetas cara al público. Quizá lo más reciente y que a mí me ha satisfecho mucho, yo soy de San Sebastián, soy de la otra punta, pues me han nombrado miembro de la Sociedad Vascongada Amigos del País, que para una 18ista pues tiene mucho mérito, y ahí tuve en el Palacio del Conde de Peña Florida, en Azcoitia, los 2-3 últimos años, la oportunidad de organizar unos cursos de extensión, vamos a decir así, que por el lugar, la significación, pues mi condición de guipuzcoana que vive en Madrid, pues me ha satisfecho especialmente. Sí. Tú, bueno, eres profesora de la Universidad Complutense, pero ciertamente has sido profesora invitada de otras muchas universidades. Bueno, yo creo que las personas de mi generación, y quizá lo vais a ver en la exposición, por edad, cosa que no pasa a la gente más joven, siempre tuvimos una preocupación muy importante, que era demostrar que no éramos diferentes, ni como españolas ni como mujeres. Y yo creo que en ese demostrar que no somos diferentes está el salir fuera. El salir fuera y decir, si ustedes lo hacen y son británicas, yo también lo puedo hacer y no peor. Yo creo que esta especie de apuesta, decir no soy diferente, valgo lo mismo, pues es algo que es un problema de edad. Ahora no es necesario estas afirmaciones. Cuando yo salía fuera, sí, porque ustedes fíjense lo que supone para una vasca salir fuera y que la gente le hablará de las sevillanas y de los toros. Pues yo me ponía enferma, no porque me parezcan mal esas actividades, sino porque me parecía que mi país era mucho más plural y mucho más rico que una visión estereotipada. Muy bien. Mira, yo la verdad es que he leído y me he tenido que leer varias veces tu currículum, pero da un poco vértigo ver la cantidad de comunicaciones, ponencias que has preparado desde 1988 para intervenir en congresos, jornadas, coloquios, seminarios. He comprobado, después de la lectura de toda esta cantidad de trabajos, que en 2002 participaste en el coloquio internacional La Bahía de Cádiz y la Europa Atlántica en tiempos de Trafalgar. Y eso a mí me parece que muestra, en cierto modo, un particular interés por nuestra tierra. Hombre, vuelvo a decir, yo trabajo en el siglo XVIII, entonces me tiene que gustar Cádiz. Y efectivamente eso fue un coloquio muy agradable, muy simbólico también. Yo nunca había estado, digamos, en el Cabo de Trafalgar, ahí fuimos, muy significativo, porque creo también que somos el único país donde celebramos las derrotas, pero a pesar de todo, pues fue bonito, lo hicimos con franceses, ingleses y españoles. ¿Y guardas algún recuerdo especial de alguna de estas intervenciones que hemos hablado, de estas comunicaciones? Bueno, yo he citado esta porque bueno, está muy relacionada con mi tierra y otras también, pero ¿alguna en especial? Pues bueno, yo creo que tengo un recuerdo muy especial de la primera vez que yo estuve en Toulouse, hace muchísimo tiempo, en la universidad, y donde hablé de historia de España ante un público formado en gran parte por hijos desfilados españoles. Saben ustedes que Toulouse es un reducto, ¿no?, de migración española, y esto pues era recién empezada la transición. Incluso yo me alojaba en un hotel donde los dueños eran viejos anarquistas y la hija se llamaba Libertad. Pues eso tenía una especial significación. Bueno, ahora vamos a centrarnos en tu labor investigadora. ¿Qué temáticas han ocupado más tu interés? Bueno, yo no soy una... Que es un amplio espectro el que has tocado, ¿no? Pero... Yo no soy una investigadora pura de historia de las mujeres, no. Es decir, mi trayectoria empezó por unos ámbitos muy distintos y nunca los he abandonado. Es decir, yo soy historiadora.
y como historiadora pues he tratado varios ámbitos. Digamos, mi primera y si quieren mi tesis doctoral fue sobre historia intelectual y fue sobre relaciones internacionales, es un ámbito que yo he desarrollado bastante. Después yo he trabajado en historia sociocultural y luego he trabajado pues, en historia de las mujeres o historia de género. Siempre me ha parecido que no son ámbitos incompatibles. Es decir, incluso cuando uno está trabajando en lo que parece más alejado teóricamente, digamos, pues la historia diplomática o la historia de las relaciones internacionales, pues yo creo que cuando uno tiene una concepción global de la historia, incluso se encuentran las mujeres en sitios y en situaciones muy destacadas. Y yo creo que esta interdisciplinidad de alguna manera, porque cada ámbito de estudio tiene sus métodos, pero también esta curiosidad pues ayuda a algo que me parece fundamental, que es a conectar y a encontrar por todas partes los sujetos históricos, cualquiera que sea su sexo. Sí, bueno, a mí me parece claro, ¿no? por toda lo que he visto en tu currículum, que tu compromiso con la causa de las mujeres es claro. Por ejemplo, a mí me ha llamado positivamente la atención que en 1999 colaboraste en una publicación con un sugestivo título, Poder femenino e interpretación historiográfica. El gobierno de mujeres como manifestación de crisis política. Un título, por cierto, muy de actualidad, pero yo creo que tienes también otras publicaciones relacionadas con dentro del ámbito de los estudios de género. Sí. Bueno, yo dentro del ámbito del estudio del género me han interesado aspectos que podríamos llamar de historia sociocultural, es decir, todo el tema formativo de la propia historia intelectual de las mujeres, que me parece que es un ámbito muy poco desarrollado en España. Me interesa el tema de las relaciones de las mujeres con el poder, aunque ahora los historiadores somos muy críticos con el concepto del poder, sobre el cual se ha abusado quizá demasiado, como todo concepto que se pone de moda. Y, bueno, yo pienso que la historia en gran medida es historiografía y en este artículo que se refería pues, a algo no contemporáneo, sino a la regencia de doña Mariana de Austria, bueno, pues digamos lo que yo quise señalar es en qué medida las interpretaciones historiográficas positivas o negativas nos alejan del sujeto historiográfico y cómo la visión o la manera de ver el gobierno de las mujeres forma parte de lo que podríamos llamar la mitología femenina posterior. Muy bien. Bueno, pues yo tengo una especial curiosidad e interés por saber qué motivos te llevaron a investigar sobre la influencia de la literatura religiosa y moral en la mentalidad de las mujeres. Pero yo supongo y espero que la respuesta la tengamos ahora con tu conferencia, La literatura religiosa como conformadora de la mentalidad femenina. Coméntame lo que quiera, pero si quieres, pues... simplemente, bueno, de las personas que trabajamos sobre periodos históricos antiguos, lógicamente no tenemos voz, ni de hombres ni de mujeres. Lo que tenemos son escritos. Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención en que casi siempre que hablamos de mujeres hablamos con palabras escritas por los hombres, sin una interpretación estricta de cómo es ese contexto, ¿no? Y me ha interesado mucho encontrar las palabras de las propias mujeres. Y luego también me ha interesado, de alguna manera, pues ver cuáles son los presupuestos intelectuales que conforman el pensamiento de un individuo, sea hombre y mujer, porque en algunos casos encontramos elementos diferenciales, pero en muchos casos encontramos elementos comunes, es decir, las diferencias están más en las palabras que en la conformación mental que está detrás de estas palabras. Y creo que desde el punto de vista del análisis histórico pues es importante. Muy bien, muchas gracias por responder a esta pregunta y bueno, ya tienes tú la palabra para comenzar tu conferencia.
toca iniciar, debo decir que no es fácil el tema, que de alguna manera yo no elegí, me lo propuso Teresa y bueno, pues lo acepté gustosamente. ¿Y por qué no es fácil? Porque, claro, hablar de, digamos, religiosidad, hablar de moral, hablar de mentalidad, son conceptos que nos remiten siempre a un tiempo largo. Y al mismo tiempo, digamos, ascribir estos conceptos a un periodo corto, es decir, relacionarlos con unos años, no con el año 1812, pero sí con un ciclo histórico relativamente determinado, incluso ampliándolo, que podríamos movernos entre 1780, 1820, 1825, pues resulta de alguna manera especialmente complicado. Entonces, yo no voy a hablar de la Constitución de Cádiz y la literatura religiosa y moral. ¿Por qué? Porque lo que quiero subrayarles es que lo que en Cádiz se hace es lo que se venía haciendo unos años antes. Y lo que Cádiz se hace es también lo que se irá haciendo unos años después. Por lo tanto, cuando hablamos de mentalidad, pues tenemos, de alguna manera, que enfocar de manera abierta, porque la mentalidad no se cambia ni en un año, ni en 2, ni en 10, ni en más tiempo tampoco. Bueno, estos 6 puntos son los que yo pretendo... María Victoria, me vas a disculpar porque yo sí, prefiero escucharte perfecto. desde ahí para mirarte no hay de ningún frente. problema, y además si no, no ves. Bueno, entonces, bueno, quizá para servir de guión, pues yo he elegido estos 6 puntos que voy a intentar resolver con más o menos acierto y con más o menos prisa a lo largo de mi intervención. Creo que, digamos, hablar de mentalidad, hablar de religión, hablar de género o hablar de mujeres supone una precisión sobre qué significa o qué quiero significar ya con estos vocablos. Porque no son vocablos unívocos y son vocablos que históricamente están determinados cuando los empleamos en relación con comienzos del siglo XIX. Bueno, mentalidad, les he puesto aquí, capacidad intelectual, conjunto de creencias que conforman un modo de pensar de un individuo. Es decir, la mentalidad no es la ideología, hay grandes tratados sobre ello, la mentalidad es algo mucho más interiorizado en su manera de adquisición que la propia ideología. Y sobre todo es algo en lo cual lo racional, lo emotivo, lo imaginario, la propia conducta se involucran perfectamente. En este sentido, cuando hablamos de mentalidad femenina, cómo se forma, estamos hablando de no solamente una formación intelectual, sino el conjunto de estos elementos que conforman la mentalidad de un individuo en determinada época histórica. Racional, emotivo, consciente, inconsciente también. El concepto género, bueno, yo he puesto mentalidad femenina, es una categoría de análisis histórico. Yo como historiadora soy muy crítica a cómo se emplea muchas veces el concepto de género. Es una categoría de análisis de carácter cultural, Pero es interesante para comprender la importancia de los sexos en el pasado histórico, la gama de los roles y el simbolismo sexual en las distintas sociedades. También porque el concepto de género es un concepto relacional y a mí me parece como historiadora que la historia de las mujeres no es unívoca, tiene que hacerse también en relación con la historia de los hombres, estableciendo paralelismos, diferencias y acotaciones. Bueno, no es necesario hablar de religión, pero más que de religión como conjunto, podríamos llamar, de creencias estructuradas, de carácter, digamos, sobrenatural o de carácter no estrictamente racional, yo me gustaría emplear el concepto de religión como sistema compartido de creencias y prácticas sociales. Es decir, en las sociedades del pasado, la religión es mucho más que un sistema de creencias. Es un sistema de prácticas sociales y es, sobre
sobre todo, lo que podríamos llamar una interpretación del mundo. Es decir, es imposible alcanzar cuál es la concepción del mundo que tienen nuestros antepasados si no entendemos o no entramos los valores religiosos. ¿Por qué? Porque aquellos valores que los han sustituido en épocas más contemporáneas, en este momento no dan respuestas, no dan respuestas a la conformación de lo que podríamos llamar este conjunto omnicomprensivo de interpretación que es el mundo de la religión o de la religiosidad entendida como práctica religiosa. Bueno, yo aquí les he puesto un término, digamos, más atrevido, que es el de laicismo religioso. Porque efectivamente, bueno, aunque yo les haga hecho unas apostillas relacionadas con estos conceptos vinculados al antiguo régimen, sin embargo, a la altura de comienzos del siglo XIX, y no inventada en el siglo XIX, ni siquiera como consecuencia de la Revolución Francesa, nos encontramos con la presencia de unas ideas de secularización que, en cierto sentido, son tempranas, que arrancan en gran parte del siglo XVIII y que conviven con lo que podríamos llamar el mantenimiento de unas conductas religiosas o de unas creencias religiosas. Es decir, el laicismo religioso en el siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX no es, digamos, no hay que vincularlo con la incredulidad, sino se produce en el seno de una sociedad confesional y en parte incluso por parte de unos grupos sociales que aciertan a separar lo que es su sistema de creencias religiosas de lo que es, digamos, las primeras concepciones de un mundo secular separado del plano de lo trascendental. Esta idea, que pasa muchas veces desapercibida, que se da no solo fuera de España, sino también en España, me parece que es interesante para entender algunos de los aspectos confesionales de la Constitución de Cádiz. Bueno, pero diríamos, en relación con todas estas cuestiones, a mí me parece que sería importante establecer tres cuestiones. Se ha hablado de mentalidad, pues habría que hablar cuál es la capacidad intelectual, cuál es el conjunto de creencias que conforman el modo de pensar y de actuar de una mujer en la transición entre el viejo y el nuevo régimen y en qué medida estas creencias, de dónde se toman, para hablar luego de la fuente que voy a desarrollar. También es interesante establecer qué supone el sexo como variable específica de la mentalidad. Bueno, yo diría que desde una perspectiva esencialista, pues diríamos sí, el sexo es una variable diferencial de la mentalidad. Desde una perspectiva histórica, el problema es más complejo. No digo que no haya variaciones, sí que los hay, pero las relaciones son más complejas, porque, en definitiva, las construcciones mentales, que tienen mucho que ver con el sistema de poder, son compartidas y la propia confrontación con las ideas dominantes se opera casi siempre desde componentes muy similares. Es decir, si nosotros queremos conocer la mentalidad femenina, tenemos que conocer cuál es la mentalidad de su tiempo, porque incluso en la diferencia se operan con categorías intelectuales que proceden del acervo común de estas categorías y que efectivamente pues son vanoniles. Respecto a la religión, les decía que hablamos de religión, hablamos de cosmovisión y les insisto, difícil de alcanzar por otras vías. Y después ya me parece que hay que establecer otro elemento muy unido con respecto a la idea de secularización o de cristianismo, laicismo cristiano, y es la idea de que moral y religiosidad no son realidades unívocas a finales del antiguo régimen, sino son realidades que se comparten, porque la religión se traduce en categorías morales y la moralidad secular que se opera adopta categorías religiosas. Por lo tanto, estamos ante una relación sin duda compleja. Bueno,
¿cómo traducimos estas cosas con vistas, muy brevemente, a la propia realidad de la España de Cádiz o la España que, digamos, pone en marcha la primera constitución del reino como tal? Bueno, si ustedes se dan cuenta, sobre la Constitución de Cádiz hay tres aspectos que convienen especialmente al tema que yo voy a desarrollar. Desde luego la Constitución política y, desde luego, lo que podríamos llamar el capítulo segundo del título segundo, donde establece la confesionalidad. Bien, establece la confesionalidad y, por lo tanto, estamos ante un tema que nos interesa. En segundo lugar, hay otra cuestión que nos interesa también, luego lo veremos, que es digamos, el título referido a la educación, porque en la educación aparece comprendida la educación de las mujeres. Si hablamos de mentalidad, la mentalidad, digamos, es un proceso intelectual y, por lo tanto, la educación juega un papel muy importante. Y, en tercer lugar, aunque yo no lo voy a desarrollar, sí es interesante que en la Constitución de Cádiz se vuelve al orden tradicional de la sucesión a la corona, es decir, se abole la ley sálica, y por lo tanto se restaura, digamos, el orden sucesorio castellano, en el cual el varón tiene preferencia a la mujer en el orden sucesorio, pero la corona puede pasar o puede transmitirse por vías femeninas. Estos tres aspectos, de alguna manera, tienen una significación especial. Bueno, decimos, la Constitución establece el principio de la obligatoriedad, el principio de confesionalidad. Bien, les he puesto este pequeño cuadro porque, efectivamente, digamos, una tercera parte de los hombres de Cádiz, de los hombres que se reúnen en San Fernando y en San Felipe Neri, son eclesiásticos. Ahora bien, estos eclesiásticos, estos 90 eclesiásticos, que el gráfico les da su peso, cuidado, estamos a finales del antiguo régimen. Aquí está el presidente Muñoz Torrero. Aquí hay liberales conspicuos de cualquier otro plano. Es decir, la situación de eclesiástico no prefigura lo que podríamos llamar la ideología de los componentes de este sector. Desde luego que aquí está el obispo Orense, que aquí están algunos de los defensores o de la Inquisición o del sistema, podríamos llamar, del antiguo régimen estricto. Pero aquí hay conspicuos liberales, cuidado, aquí hay conspicuos liberales. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta para entender el sentido de la declaración, digamos, de confesionalidad de las Cortes de Cádiz. Fíjense, una declaración de confesionalidad que es, de alguna manera, compulsiva, no solo la proclama, sino que prohíbe, y en la cual, digamos, los liberales doceañistas que aceptan, se discute, pero aceptan esta declaración, moderados o radicales, operan como lo que podríamos denominar católicos reformistas, que no pretenden destruir la Iglesia, sino acomodarla a un sistema liberal. Acomodarla teniendo en cuenta, en lo que supone esta declaración taxativa, de que es todo el pueblo español el que se ve afectado por esta declaración de confesionalidad. Bueno, esta declaración de confesionalidad es muy interesante, ha sido muy trabajada, los colegas de Derecho pues lo saben bien. Por un lado, porque en la más excelsa de las constituciones liberales españolas pues se declara un principio de intolerancia religiosa, está prohibida cualquier otra religión. Y luego también, esto es una paradoja, pero también es que esta declaración explícita y determinante de confesionalidad resulta compatible con digamos, con la ofensiva contra la jurisdicción eclesiástica y las trabas constantes que el régimen liberal impondrá a la libertad eclesiástica. Fíjense que son dos paradojas. Es decir, estos liberales se muestran más regalistas al viejo estilo que propiamente liberales.
y realmente están influidos fundamentalmente por las ideas de una iglesia de Estado, que son las que en buena parte ponen en marcha los ilustrados del siglo XVIII. Es decir, aquí hay, para entender esta declaración de confesionalidad, es necesario ver una trayectoria de las relaciones muy malas entre la Iglesia y el Estado en el siglo XVIII y la compatibilidad entre la confesionalidad e incluso la represión religiosa a través de la Inquisición, de las cuales vaya a hablar, y sin embargo la ruptura de relaciones con Roma y la ofensiva contra lo que podríamos llamar la jurisdicción eclesiástica y la libertad eclesiástica en el seno de la sociedad política. Estas dos paradojas son interesantes para entender el sentido de este principio. También me parece interesante señalar otra cosa. Esta declaración, que se separa no en la confesionalidad, sino en la intolerancia de otro culto del resto de las declaraciones de otras constituciones u otros ordenamientos políticos europeos, no tendríamos que compararla, como muchas veces se hace, con las constituciones francesas, la primera del 91, después la jacobina, sino, cuidado, con su contexto. Tendríamos que compararla con la situación de Europa a partir de 1799, a partir del golpe de Estado del primer cónsul de Napoleón y a partir de la firma del concordato de Napoleón con el pontífice Pío VII, en virtud del cual se restablece el culto en Francia. Es decir, aquí de nuevo se juega el anacronismo. No es el contexto de la Constitución del año 91 ni del año 93, es el contexto del concordato de 1801 firmado por Napoleón y del Código Napoleónico de 1807, el que es el, digamos, paralelo a nuestra Constitución del 12. Bueno, fíjense que la firma del concordato por Napoleón levantó oposición en Francia, pero no podríamos llamar por los sectores radicales o republicanos. La mayor oposición que levantó en Francia se derivó de los clérigos juramentados, es decir, de aquellos sectores, aquellos clérigos o aquellos católicos que habían aceptado el juramento y el reconocimiento de la nueva situación política francesa y de la constitución civil del clero, entre ellos el famoso abate Gregoire. Es decir, la oposición al concordato no se hace por los sectores radicales, se hacen por sectores de carácter confesional en la propia Francia, en un movimiento que tiene mucha influencia en España, porque en España la constitución civil del clero francés tiene muchísima influencia. Y piensen ustedes que en el Código Napoleónico, donde se mantiene, sin embargo, la libertad de cultos, pero sí, digamos, la confesionalidad de la mayor parte de los franceses de la catolicidad, hay una relación explícita, sobre todo en el apartado, en el título dedicado a las personas, a el sacrificio de la doncella de Orleans, Juana de Arco, como elemento definitorio de la nación francesa. Es decir, no solo las potencias legitimistas, naturales aliadas de los hombres de Cádiz, por su oposición a Francia, sino en la propia Francia y en los estados nacidos de la Revolución Francesa, a comienzo del siglo XIX, hay un avance de lo que podríamos llamar el reconocimiento de la libertad de cultos, pero también de la confesionalidad de los estados. Bueno, otro aspecto, decíamos, voy más deprisa porque si no voy a ir muy mal. El título 9 de la Constitución, al establecer que se enseñará a los niños a leer y escribir y a contar, y el catecismo de la religión católica, da forma efectiva a lo que podríamos llamar este principio. Y me interesa este artículo 366, me parece que lo tengo por aquí, este artículo 366 por dos cosas. Porque emplea el genérico niños y niñas, habla de niños, pero se entiende para niñas, y entiende también el catecismo de la religión católica. Esto quiere decir que
digamos, el catecismo tal y como era, tal y como lo será después, constituye un elemento muy importante desde el punto de vista de la conformación colectiva. ¿Por qué? Por su propio sistema de aprendizaje, por la propia extensión, digamos, y la obligatoriedad de aprenderlo, y podríamos decir así porque tiene un carácter también omnicomprensivo, es decir, el catecismo en su simpleza, recuerden que es el método que se adoptará después desde el punto de vista del adoctrinamiento político, por su simpleza, constituye un elemento fundamental de la conformación de muchas generaciones. Bueno, esta que se ve muy bien simplemente es el título de la corona. Bien, un contexto. Este es un contexto y sobre todo, digamos, la confesionalidad es el contexto de una constitución. Segundo elemento. Sobre este contexto, si queremos hablar de las formas de pensar de las mujeres de este momento y de las que nacen de este momento, tendremos que ver cuál es su posición cultural, porque el acceso a la cultura, digamos, tiene que ver mucho con la mentalidad. ¿Por qué? Porque el acceso a la cultura establece elementos de crítica y también el acceso a la cultura presupone la captación de imágenes, valores, estereotipos y formas de comportamiento. Bueno, digamos, estas imágenes que les voy a pasar, puedo prescindir de comentarlas y puedo resumir este punto realmente en 3 palabras. Es decir, hasta 1808, de 1808 y mucho después, prácticamente hasta el siglo XX, digamos, la alfabetización se cumple siempre en 3 elementos. Es mayoritariamente o fundamentalmente varonil, es decir, las mujeres siempre están en iguales grupos sociales menos alfabetizadas que los hombres. En segundo lugar, la alfabetización es siempre un elemento de carácter urbano, es decir, la alfabetización en las ciudades es muy superior a la alfabetización en el campo, es decir, en los amplios, digamos, márgenes de analfabetismo no coinciden con las ciudades, donde la alfabetización es mayoritaria. Coincide en que un país mayoritariamente rural, en el alfabetismo fundamentalmente está en el campo, y en tercer lugar, la alfabetización tiene mucho que ver con el grupo social y con la actividad. Es decir, al menos hasta mediados del siglo XIX, piensen ustedes que la alfabetización es considerada como una ciencia útil. Es decir, la alfabetización empieza a formar parte de lo que podríamos llamar la cultura. Pero ustedes se sorprenderían de cuántos ilustrados de finales del siglo XVIII, o incluso de cuántos liberales de comienzos del siglo XIX, consideran que la alfabetización en ciertos sectores sociales es inútil, no aporta para nada. Por lo tanto, esta idea de que es útil es fundamental para entender lo que podríamos llamar esta diferenciación social de la alfabetización. Evidentemente, una dama noble necesita ser alfabetizada y en el siglo XVIII, aunque haya pasado a nosotros como la polémica de la educación de las mujeres, una dama de la nobleza sabe leer y escribir. ¿Por qué? Porque es útil para su vida social, pero no de distinta manera. Evidentemente, ustedes piensen, un noble en el siglo XVI no necesita para nada saber leer y escribir, hay muchos nobles analfabetos, un noble en el siglo XVIII, desde luego, no solo necesita saber y escribir, necesita una formación profesional y universitaria como tal. De manera que cuando encontramos los grupos sociales, siempre nos encontramos que hay un pequeño retroceso, en algún caso un gran retroceso en otros, respecto a estos grupos sociales y sus mujeres correspondientes, esposas, hermanas e hijas. ¿Cómo lo sabemos? Por los archivos de protocolos y las firmas. Cuando encontramos en un testamento o en un documento la firma del varón, la firma normalmente es una firma mucho más firme, vaya a la redundancia. Muchas veces a su lado está la firma de la mujer, que es una firma con una grafía, digamos, más imperfecta o en algunos casos con un trazo menos firme. Aquí establecemos unos distintos niveles de comercialización. En Madrid, los comerciantes, quitando, digamos, los sectores más bajos, están alfabetizados, desde luego en Cádiz, que representan los niveles de la nobleza y de la burguesía,
Y respecto al artesanado, depende de la actividad. Depende de la actividad, pero nunca tenemos que olvidar que la alfabetización fundamentalmente está en función de la utilidad. Y ahí está la importancia de la alfabetización femenina. Será cuando se considere de alguna manera útil. Claro, la alfabetización no siempre está unida a la escolarización. La escolarización, a pesar de los esfuerzos de los años 80 por la implantación de colegios de primeras letras y de escuelas patrióticas para mujeres, pues como ven ustedes en el censo de Godoy es una alfabetización muy pequeña, donde el número de niñas, digamos, escolarizadas en escuelas de primeras letras, pues es sensiblemente menos de una cuarta, casi una cuarta parte menos que la de niños. Y lo mismo ocurre con el caso de los niños y de las niñas que están en colegios. Bueno, ni uno ni otro significa que solo hubiera 4.500 niños o 2.700 niñas en escuelas. ¿Por qué? Porque hasta comienzos del siglo, bien entrado el siglo XIX, y esto empieza a cambiar un poco en el trienio con la aparición de escuelas, colegios privados, etcétera, etcétera, ustedes piensen que gran parte de la educación primaria se sigue haciendo en las casas, no solo de las niñas, sino también de los niños, y que en parte, por lo tanto, hay más gente alfabetizada, pero que aprende con ayos, con maestros, con los propios padres, digamos, en una educación de carácter doméstico, que en España, aquí tienen ustedes los datos completos del censo de Godoy, con estos resúmenes que les he sacado. Bueno, mejora en la primera mitad del XIX, bueno, estos datos que están tomados de una revista de la época, del año 49, ven que ha mejorado ligeramente, pero no demasiado. La alfabetización sigue siendo pequeña y la escolarización femenina sigue siendo mucho más pequeña. Bueno, esta introducción demasiado larga, ¿qué objetivo tiene? El objetivo es que nosotros tenemos estos datos que debemos tener en cuenta a la hora de entender cuál es la mentalidad de las mujeres en este periodo de transición. Pero sobre todo necesitamos tener estos datos a la hora de entender cómo llegamos a conocer nosotros cómo es esta mentalidad. Y nosotros la llegamos a conocer mediante lo que podríamos llamar fuentes escritas. Fuentes escritas de muy distinto tipo. Entonces, la segunda parte de mi intervención, muy brevemente, me voy a fijar en qué tipo de fuentes y cómo son estas fuentes. Son fuentes, digamos, que presentan una gran dificultad de carácter intrínseco en ellas mismas. ¿Por qué? Porque las fuentes que nos hablan de formación, que nos hablan de educación, que nos hablan de imaginario, que nos hablan de conceptos y valores morales, son fuentes bastante áridas, son fuentes con cierta rigidez formal, con citas bíblicas, algunas veces en latín, es decir, son muchas y no siempre fáciles. Por lo cual, esto supone una dificultad a la hora de analizarla. Pero, digamos, su importancia no radica en que sean muy abundantes. Es facilísimo encontrar este tipo de fuentes que encontramos no solo en las bibliotecas y en los archivos, sino en las casas particulares, en los anticuarios hoy en día, en las librerías de viejo, novenas, sermonarios, etcétera, etcétera. Sino porque estas fuentes nos permiten entender muy bien cuál es el proceso de conformación de mentalidad. Porque su importancia radica en la extensión de su público. Estas fuentes digamos, influyen o se refieren a un público muy extenso, tanto directo, es decir, en algún caso las mujeres tienen acceso a esta fuente, como indirecto. Y en esto quiero subrayar un poco más. Es decir, nosotros no podemos decir, sacar la mentalidad de, digamos, la generación femenina de la guerra de independencia, mujeril de la guerra de independencia, por los libros que escriben las mujeres o por los libros que se dedican a las mujeres.
¿Por qué? Porque esos libros son una mínima parte del adoctrinamiento que reciben y que procede de otras fuentes. Por lo tanto, si nosotros nos polarizamos en las cartillas para niñas, pues nosotros podremos sacar unas conclusiones, pero la cartilla para niñas es una influencia muy relativa. ¿Por qué? Porque las mujeres reciben de manera indirecta otro tipo de información que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque piensen ustedes que las mujeres reciben formación a través de los sermones, a través del confesionario, a través de las directrices morales, a través de los superiores de los conventos si son monjas, a través de los maestros si son niñas, o de los tutores, o a través del medio familiar. Y estoy hablando de medios que no son de mujeres, que son medios mixtos y que son medios varoniles. Por lo tanto, para entender lo que piensan, necesitamos conocer no solo las fuentes que ellas tienen o se dirigen a ellas, sino fuentes de carácter más amplio. Bien, y sobre esta realidad tenemos que tener en cuenta otro elemento, la importancia de la práctica religiosa cotidiana, de la cual tienen ustedes bellísimos ejemplos en el propio Cádiz de las Cortes, donde se mantienen los 3 rosarios diarios, donde se sigue tocando el Ángelus, donde por la tarde también eso es práctica habitual, donde los sermones duran muchísimo, aunque ya desde época de Carlos III pues se procuraba que no pasaran de las 3 horas, y donde recientemente acaban de desaparecer las misiones, pero muy recientemente y por razones de sitio, no por razones de despecho del asistente. Tienen ustedes a Fray José de Cádiz, que era verdaderamente un hombre que conmovía a las masas de mujeres y las masas de hombres. Pretender limitar su influencia, no, tiene una influencia muy clara. Bueno, y efectivamente, como las mujeres están menos alfabetizadas, es muy probable que estas recepciones orales llegan mejor, porque, digamos, con niveles intelectuales más altos cabe la crítica a través de la lectura individual, pero la recepción oral aparece como un elemento muy importante. También quiero señalarles en otro elemento que aparece aquí, que es el predominio del concepto de educación sobre el de instrucción, al menos hasta casi mediados del siglo XIX. Es decir, las mujeres están educadas, pueden ser analfabetas. Esto es algo que los historiadores del antiguo régimen sabemos muy bien. No tiene que ver la alfabetización con la educación. La educación es formación moral. La instrucción es formación útil. Saber leer y escribir es instrucción. Saber valores morales de comportamiento es educación. Y esto, el hecho de que en la formación de las mujeres, de las niñas, predomine el concepto de educación sobre el concepto de instrucción, es muy importante. Predominan los valores morales, aunque no es exclusivamente de las mujeres. También la educación, si ustedes leen el Emilio de Rousseau, el Emilio de Rousseau no es una novela de instrucción. Lo que nos está diciendo es cómo se debe educar al Emilio. Y al educar al Emilio nos está diciendo qué valores morales tiene que tener el Emilio, no si tiene que saber ciencias, matemáticas o determinadas cuestiones. También otro elemento muy significativo que luego voy a insistir como rasgo diferencial. En el siglo XVIII, el descubrimiento del papel educador de la madre, siempre se había descubierto el papel educador de la madre, pero es la Ilustración la que subraya la importancia del papel educador de la madre, y es de manos de este descubrimiento del papel educador de la madre como aparece lo que podríamos llamar, o se subraya, la importancia de la educación femenina. Y esto da lugar a un mayor adoctrinamiento de las mujeres. Los ilustrados, como los liberales, tienen un razonamiento muy claro. Si tenemos que tener ciudadanos, debemos formar a las madres. Debemos formar a las madres en unos valores y en unos comportamientos que no estén pegados
a, digamos, una moral incompatible con el nuevo sistema político, diríamos, en el caso de los liberales. Y esta importancia del crecimiento, del adoctrinamiento de las mujeres, es curioso porque en el siglo XVIII no parte de los sectores eclesiásticos, parte de los sectores civiles. Es decir, los ilustrados son los grandes descubridores de las funciones educativas de las mujeres, pero su forma de llevarlo a la práctica es demasiado selectiva, mientras que desde el mundo eclesiástico se entiende perfectamente el valor de este adoctrinamiento y del valor de la formación cristiana de las madres con respecto a las nuevas generaciones. Esto es un proceso, fíjense que es relativamente nuevo. ¿Por qué? Porque parte de la pastoral o de la doctrinal del barroco, por ejemplo, no insiste en el valor educativo de las madres, al revés. Se dice, hay que sacar a los niños pronto de las madres. ¿Por qué? Porque las madres es un horror, son incultas, les transmiten prácticas supersticiosas, no les transmiten, digamos, valores propios del momento. Mientras que en el siglo XVIII se dice, eduquemos para. Por lo tanto, esto es interesante con vistas a las transformaciones que se operarán progresivamente en la sociedad liberal. Bueno, y cuando hablo de este tipo de fuentes, ¿a qué tipo de fuentes me refiero? Bueno, pues si ustedes ven un poco esto, verán que son fuentes que no están dirigidas en absoluto a mujeres. Un tipo de gentes muy claro son autores eclesiásticos que escriben tratados de teología moral, que dirigen a párrocos y a confesores. Muy bien, esto no lo lee ninguna mujer, está dedicado a eclesiásticos, ni siquiera lo leen laicos. Pero tratados de teología moral, sermonarios, obras de carácter normativo, mandatos e instrucciones para conventos. Las destinatarias a través de estos intermediarios sí pueden ser mujeres. Y sobre todo estos ejemplos acuñan lo que podríamos llamar este tipo de valores compartidos, virtudes masculinas, virtudes femeninas, debilidades de unos y otros, responsabilidades. Por lo tanto, no podemos, es decir, la lectura de un sermonario es fundamental. ¿Por qué? No porque lo leyeran las mujeres de su tiempo, sino porque los sermonarios sirven para que el clero secular y regular predique en las iglesias. Y por lo tanto, su predicación responde a las instrucciones y los contenidos que se da aquí, de una manera bastante mecánica. No piensen ustedes que los predicadores de Cádiz inventan sus sermones. Tienen lo que podríamos llamar sus pautas y saben lo que tienen que decir en cada una de las festividades o de las celebraciones eclesiásticas. Otro caso de estas fuentes, digamos, de autores eclesiásticos también, donde ya las mujeres son directas receptores, potencialmente, también los hombres, son los catecismos. Fleury, Pinton, Ripalda, que son los únicos hasta bien entrado el siglo XIX. Piensen ustedes que el Ripalda es del siglo XVI, el Pinton es algo posterior y el Fleury es del siglo XVIII, es el catecismo, la historia sagrada por excelencia. Es decir, la historia sagrada que en España se lee en las escuelas, la historia sagrada con la cual se enseña el catecismo a los niños, está sacada de este texto, que es una tradición francesa, de un autor tildado en el siglo XVIII de jansenista. Es decir, Fleury no es un clérigo montaraz, ni muchísimo menos, es un hombre ilustrado, es un hombre filojansenista y es el catecismo que impone los reformistas en España la visión de la historia sagrada. ¿Por qué? Porque había muy poca difusión de la historia sagrada. Entonces, si nuestras antepasadas a comienzos del siglo XX, del siglo XIX, saben cuál es la historia de Sara, cuál es la historia de Judith, cuál es la historia de Esther, quiénes son los macabeos, esto lo saben a través del relato de historia sagrada de Fleury. Por lo tanto, su lectura nos da una serie de imágenes receptivas, en unos casos directas, porque hay estratos de divulgación de la historia sagrada, en otros casos de representación, porque hasta entonces la cultura del Antiguo Testamento es sobre todo una cultura visual, pero no es una cultura, podríamos llamar, intelectual. Bueno, también
Unido a esto están lo que podríamos llamar los devocionarios, los libros de oraciones. Fíjense, mientras los catecismos no son diferenciales por sexo, el mismo catecismo estudia un niño que una niña, y habrá que llegar a finales del XIX y al XX para que haya catecismos distintos. No los hay en el siglo XVIII, los textos y las historias sagradas son iguales. En cambio, sí en los devocionarios hay una diferencia muy importante por sexo. En el tipo de oración, algunos casos específicas, y en algún caso en los devocionarios que contemplan determinados ejemplos. Es decir, ¿por qué sabemos que un devocionario es de mujer o no de hombre? En algunos casos son mixtos. Piensen ustedes que la cultura religiosa todavía en el siglo XVIII es una cultura religiosa muy poco diferenciada por sexos, es conjunta. Bueno, ¿por qué? Porque en algunos devocionarios encontramos más santas. Dado que en el santoral hay muchas menos santas que santos, muchísimas menos, pues cuando aparecen escogidas ciertas figuras de santas, o cuando en los devocionarios o en los libros de oraciones de carácter general se iban introduciendo vidas de santas o ejemplos de santas, podemos hablar de que hay una atención hacia un público que se puede identificar mejor con estos personajes. Por último, tenemos otro tipo de obras de carácter moral y religioso, ya de carácter muy distinto, que entrarían obras escritas por religiosas, obras escritas por seglares, obras aparentemente laicas, es decir, que no tienen que ver con la estricta literatura religiosa, sino con la literatura moral, pero donde lo que podríamos llamar los valores religiosos también se transmiten, que constituyen pues, la gran novedad, en parte, del siglo XVIII. Bueno, aquí les he puesto a ustedes 4 textos del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, que me interesa que los tengan en cuenta, no porque necesiten saber quién es Arriol, Echarri o Bernabé González, sino por su difusión, para entender cuando hablamos de mentalidad. Piensen ustedes, por ejemplo, La familia regulada del padre Arriol, que se publica en 1715, se sigue publicando en el siglo XX. Piensen ustedes que el directorio moral del padre Rechántez o el libro de Bernabé González se reeditan a lo largo del siglo XIX. Es decir, estamos ante una literatura de una gran secuencia temporal. El padre Arriol se muere, si no recuerdo mal, antes de los años 1730, 1720 y tanto. Sus obras se publican constantemente y La familia regulada del padre Arriol es el manual de cabecera de los confesores, de los párrocos, y lo encontramos en muchísimas bibliotecas de la época. Es el gran texto sobre la familia. Bueno, y no es un texto que usted... No, digamos, de acuerdo con su época, el problema es su larga vigencia. ¿Por qué? De acuerdo con su época, el texto de Barrier-Gold, podríamos llamar, es incluso relativamente abierto en determinados temas. Claro, lo que no tiene sentido es un texto escrito en 1719 seguirlo editando en 1919 como tal. Bueno, aquí tienen algunos de estos textos, sermones, no puedo... aquí tienen, por ejemplo, las obras del padre Arriol, donde me interesa señalarles esta importantísima, La familia regulada. Piense que todo el doctrinal sobre la familia procede del padre Arriol durante el XVIII y la primera mitad del XIX, porque es un libro dedicado a la familia, donde están todos los aspectos del matrimonio, de las obligaciones, etcétera, etcétera. Piensen en otro texto fundamental, La religiosa instruida, en 1717, que está en prácticamente todos los conventos de monjas, porque es un directorio moral para las monjas. Y luego en este otro texto, que es casi póstumo, Estragos de la lujuria y sus remedios conforme a las Santas Escrituras, que es un texto de valor moral muy significativo. Bueno, aquí les he puesto simplemente algo de este texto. Está dedicado a la Virgen del Pilar, el padre es aragonés y está mucho tiempo en Zaragoza. La lujuria es presentada, vicio desaforado, pestilencia,
digamos, aparece muy claro. Y luego, algo que encontramos muy significativamente en todos estos textos del primer grupo, eclesiásticos para eclesiásticos, y es que cuando llega un tema un poco escabroso, relativo al matrimonio, etcétera, etcétera, el texto se escribe en latín. Pero piensen en otro elemento diferencial muy significativo. Lo que en el siglo XVI y XVII se dice en latín o en castellano, pero con un latín bastante compartido, desde luego para el público varonil, en el siglo XIX se tachará de estos textos directamente. Es decir, no será ni siquiera para varones, porque son cuestiones que tienen una concepción distinta desde el punto de vista de la moral. Bueno, en los estragos de la lujuria hay un elemento muy importante que no es nuevo, pero que veremos forma parte de la mentalidad colectiva con respecto a las mujeres, que es el tema de los trajes profanos y escandalosos. Fíjense ustedes, es un tema, podríamos llamar, de moral, pero no es un tema solo de moral, cuidado, ahí la necesidad de la historia, es un tema económico. Es decir, detrás del traje profano y escandaloso hay un debate muy importante de carácter político-económico, que es el debate del lujo. Es decir, nosotros no podemos separar. Es decir, cuando se está criticando y predicando contra el traje profano y escandaloso, lo que estamos viendo también es la diatriba eclesiástica contra el lujo en un momento, en el siglo XVIII, fisiocracia, políticas expansivas, en las cuales el lujo empieza a considerarse como un motor económico. Es decir, que no debemos circunscribir solo los textos. Pero estamos ante un tema clásico del siglo XVIII y del siglo XIX. Bueno, Arbiol, les decía, es un hombre relativamente moderado, él dice, es lícito que las doncellas se adornen honestamente porque han de gustar a sus maridos. Es decir, pero esto es importante, ¿por qué? Porque se da por sabido que lo que podríamos llamar la atracción del otro sexo constituye, en cierto sentido, una obligación femenina, como tal. Bueno, y también aquí aparece algo que es muy importante, que es el imaginario tanto religioso como, vamos a decir, político. Evidentemente las santas, Santa Brígida, santas podríamos hablar mucho. Pero cuidado, 1726. Aparece ya un primer imaginario nacional antes de que la historia de España pase a ser una disciplina preceptiva en las escuelas, que es un fenómeno de época de Carlos III. Y fíjense aquí el padre Arbiol, sin embargo, cómo saca el famoso tema de Florinda, la hija del conde don Julián, que, desabrochado el pecho, fue causa de la perdición de don Rodrigo. Fíjense, la figura de Florinda forma parte, como la de don Rodrigo, del imaginario de los españoles. No es, digamos, un imaginario religioso, pero sí tiene una categoría moral, porque no es Rodrigo el pobre no ha hecho más que caer en la tentación, el modelo de Adán y Eva, ante, digamos, la osadía de Florinda, y será un debate académico, si existió la tal Florinda o no existió. Bueno, ya en el siglo XVIII, digamos, aparecen otros ejemplos, por ejemplo, los avisos, instrucciones y advertencia a los confesores, libro para religiosos, pero para religiosos que también tienen que predicar a mujeres, pues el padre Bernabé González necesita meter ejemplos de mujeres. ¿Por qué? Porque estos hombres van a hablar a monjas o van a hablar a mujeres. Y de los 5 ejemplos, vean ustedes la diferencia, es decir, la predicación se dirige todavía a los hombres no se han retirado, ni mucho menos, de las iglesias. Les he puesto aquí menos un ejemplo o un pecado femenino como es el maldecir. Al parecer las mujeres eran muy mal habladas y maldecían con bastante asiduidad, es un elemento que aparece en todos, pero fíjense que la maldición es un pecado activo, supone blasfemar, maldecir, mientras que el resto de los pecados son pasivos. Las mujeres no hacen, no intervienen, dejan hacer, se dejan seducir, y aquí, en 1828, encontramos ya una especie de elemento de cambio de comportamiento que es causa de un cambio de mentalidad y más que nada provoca un cambio de mentalidad. Es decir, frente a la pecadora activa
que es la figura de la mujer barroca. La mujer es la que incita al hombre, la que le seduce, etc. Los pobres varones son un poco apocaos en este sentido. En el siglo XIX encontramos el modelo distinto. Las mujeres se dejan seducir, son incapaces de decir que no, no tienen fuerzas. Aquí hay un cambio en el imaginario colectivo y hay un cambio también en la mentalidad de varones y mujeres. De nuevo la moda, pero fíjense cómo han cambiado las modas. Ya no es el lujo, ya no es la basquiña, es el ajustador o el corsé. La gran diatriba de la moral en el siglo XIX, en el siglo XVIII no llevan corsé, son modas mucho más desenfadadas, en cierto sentido. Bueno, como les quiero dar una secuencia temporal, todo esto lo encontramos ya en mitad del siglo XIX clarísimamente en las obras del padre Claret, que tienen una enorme difusión y que, como les decía antes, su difusión no está tanto en la época en que él vive como confesor de Isabel II y, bueno, figura muy discutida, sino, digamos, en que, mire usted, en 1961, perdón, esto es y a finales del XIX, se siguen reeditando sus obras. Y también ven ustedes cómo ya aparece aquí algo que no hemos visto en ninguna de estas obras anteriores, ¿no? Porque yo, quitando el manual para las religiosas del padre Arbiol, no hay obras de este carácter específica para mujeres. Sí las hay ya en la segunda mitad del XIX. Instrucción que debe tener una mujer para desempeñar la misión que el Todopoderoso le ha confiado. Esto es un fenómeno característico de una época posterior a la de las Cortes de Cádiz. No hay esta instrucción tan diferenciada. Bueno, aquí tendríamos otras obras. Aquí tenemos ejemplos de catecismos, el catecismo del padre Fleury, y aquí, bueno, pues tienen ustedes la versión del siglo XVIII del famoso catecismo del Ripalda, que es el gran catecismo que, bueno, pues, que ha llegado hasta prácticamente el Concilio Vaticano II, el texto de Ripalda. Claro, piensen que hay otro elemento muy interesante en estos catecismos, por eso el supuesto muy interesante, y es que frente a lo que es el catecismo, las ediciones de los catecismos, por ejemplo, del 17, que son textos, son cartillas, preguntas y respuestas, en el siglo XVIII estos catecismos en algún caso van acompañados de imágenes, van acompañados de un tratamiento que ilustra enormemente el catecismo. Bueno, estos son ejemplos de... Claro, piensen ustedes que hasta prácticamente 1830 hay imprentas eclesiásticas. Desde luego, en la Guerra de Independencia no podríamos entender la publicística sin las imprentas eclesiásticas, con lo cual la producción de novenas, de estampas, etcétera, etcétera, pues es muy clara. Bueno, no he podido buscarles muchas imágenes de santas, pero sí quiero señalarles que hay dos elementos muy significativos en el siglo XVIII. Los cambios de la apariencia en la representación de Santa María Magdalena. Piensen ustedes, por ejemplo, las María Magdalenas de la escultura del barroco o incluso de Ribera a comienzos del XVII, la dulcificación de María Magdalena y, en cambio, pues una devoción muy popular y muy popular en Andalucía, como es el caso de la Divina Pastora, que es una devoción típicamente dieciochesca. Aquí encontramos un cambio también devocional. Bueno, y aquí tienen otro elemento muy importante, no solo San Felipe de Neri y no solo confesionalidad y no solo el día de San José con la Constitución, también lo que podríamos llamar el que se retome en 1812 la causa perdida del patronazgo de Santa Teresa, que es un proceso abierto en el siglo XVII que los padres de Cádiz retomarán y harán público en 1812. De ahí que la declaración, digamos, de confesionalidad está dentro de un imaginario religioso compartido y, digamos, muy vigente en este momento. Bueno, pero quiero, ya en la última parte de mi intervención, centrarme en otro tipo de obras.
obras morales de contenido religioso, no escritas por eclesiásticos o no solo por eclesiásticos, y podríamos llamar obras sí que son leídas por mujeres, o al menos contadas a mujeres, pero que tienen una faceta de lo que podríamos llamar divulgación. Y este tipo de obras de divulgación o de modelos morales, algunas podríamos llamar laicas, pero cuidado, el contenido moral de las obras denominadas seculares o de autores laicos es muy similar, pues yo aquí les he puesto como dos prototipos interesantes para entender, de la misma manera que les decía que la confesionalidad no es una isla en la Europa de 1812, tampoco estos criterios, estos valores morales son una isla. ¿Por qué? Porque buena parte de las obras de divulgación de contenido moral y formativo que circulan por la España de la segunda mitad del XVIII y de comienzo del siglo XIX son traducciones. Es decir, la gran novedad del siglo XVIII es la traducción, el impacto de la traducción y la circulación. Estas son obras que se traducen, son francesas, es donde más obras se traducen en España es del francés, pero son obras que se traducen al alemán, se traducen al italiano, se traducen al inglés, es decir, son obras de circulación europea, es decir, Fenelón es un obispo francés, pero Fenelón y su tratado de educación de las niñas es un verdadero bestseller desde el año 89 hasta el siglo XX. Pasa un poco como pasa con Juan Luis Vives o como pasa con Fray Luis de León, que son lecturas atemporales. Bien, bueno, pues la Escuela de Mujeres o la Educación de las Niñas, he puesto la edición original, porque Fenelón muere a comienzos del 18, sin embargo, en España se traduce bastante tarde, se traduce en el año 70, luego tendrá muchas traducciones y es una lectura constante. Es un libro que encontramos en las escuelas, es un libro que se regala a las niñas, es un libro que se reedita a lo largo y ancho del siglo XIX y primera parte del XX. Que, claro, ahí lo mismo que les decía, en el año 89 es un libro, podríamos llamar, muy abierto, favorable a la educación de las mujeres, que tiene problemas porque Fenelón es un jansenista. Entra dentro de este cristianismo laico, crítico, propio de la época de la Ilustración. Claro, un siglo más tarde no tiene sentido, podríamos decir así. Bueno, y luego estas otras obras muy populares en el siglo XVIII, que es la historia o pintura del talento de las mujeres, la galería de las mujeres fuertes, la Femme Illustre de Madame de Scudéry. Estas son un poquito anterior a las fechas de las traducciones, estas se traducen en el 18, es que no he encontrado la ficha, pero es una obra de finales del siglo XVII, pero que tienen mucha importancia. ¿Por qué? Porque son las obras que siguen la tradición de Boccaccio de las mujeres fuertes. Entonces, dentro de lo que podríamos llamar la configuración del universo intelectual de las mujeres, piense que son obras que leen fundamentalmente mujeres, esta idea de la excepcionalidad, que es una idea, digamos, transversal. El primero de las mujeres célebres pues, fue Boccaccio y luego está detrás la polémica del talento de las mujeres. Bueno, no puedo entrarme ya, pero es algo que pasa a unos escritos y unas ediciones ya mucho más divulgadas, en el cual pues, estas célebres antecedentes, estas mujeres ilustres, forman parte del imaginario femenino y el carácter de la excepcionalidad del valor femenino de la mujer que transgrede su sexo y que tiene condiciones varoniles, que es un tema clásico, sin embargo, alcanza una extensión social mucho mayor, porque gran parte de estas obras se sacan lecturas de escuela o lecturas para niños. Bueno, de todas ellas, si hay un libro muy interesante, son ya de carácter muy distinto, no son mujeres excepcionales, pero sí hay dos verdaderas predicadoras laicas de moral para niñas, es Madame Le Prince de Beaumont y Madame Gélis. Son dos mujeres francesas cuyas obras se traducen en España prácticamente con 2 o 3 años de diferencia. Incluso se habla de que Madame Le Prince de Beaumont llega a venir a España, incluso está un tiempo sirviendo a un noble. Madame Gélis es un verdadero éxito editorial para hombres y mujeres. Y aquí también tenemos otro elemento fundamental,
tanto Madame Le Prince de Beaumont como Madame Genlis no, escriben para niñas, pero no solo para niñas. Entonces aquí tenemos un fenómeno inverso. Sus obras acuñan en buena parte el imaginario infantil de los niños nacidos y niñas a partir de este momento. Bueno, aquí tienen ustedes la obra de Fenelon, que hay muchas ediciones. Aquí tienen un poco, si quieren, el índice del tratado de la obra de Fenelon, fundamentos de la educación, empleo de las historias para los niños, es decir, lo importante que es explicar y moralizar a través de ejemplos, cómo introducir el principio de la religión, la vanidad, tema femenino fundamentalmente, instrucción acerca de sus deberes, de las hayas, consejos a una dama, de calidad sobre la educación de su hija. ¿Por qué? Porque aquí ya aparece un elemento fundamental y es la obligación de las madres de educar a las niñas. Un elemento tópico y típico de la literatura dieciochesca. Bueno, aquí tienen Madame de Scudéry, los Entretiens morales, que es un poco lo que podríamos llamar el manual de la cultura de la conversación y del salón. Y aquí tienen esta Madame Le Prince de Beaumont, que, bueno, aquí tienen los textos traducidos, las fechas corresponden a las ediciones originales, se traducen muy pronto, pero fíjese qué tipo de lectura. El triunfo de la verdad, el almacén de los niños, es un periódico, el almacén de las señoritas inocentes, el almacén de los pobres. Estamos ante lecturas de carácter moralizador, dirigidas a niños, y también consecuencia temporal, donde evidentemente, digamos, la religión, los comportamientos, los modelos morales juegan un papel fundamental, pero que llegan a unas instancias muy superiores. Madame de Prince de Beaumont era una institutriz apreciadísima. Aquí la tienen ustedes. Bueno, y después la otra figura que influye, es decir, en las bibliotecas de Cádiz, las obras de Madame de Genlis o las obras de Madame de Prince de Beaumont, pues llegan, las bibliotecas selectas, claro, porque son, ya os digo, verdaderas, son autoras muy convincentes. Madame de Genlis es un personaje muy interesante, tiene una vida muy, pues es un poco, no es Madame de Staël, pero está con Luis XVI, con Napoleón, contra Napoleón, bueno, con la Restauración, es una mujer muy activa políticamente, como tal, y bueno, esta mujer tiene sobre todo una novela que se llama Las veladas de la Quinta, o Adela y Teodoro, que es una novela moral que, y aquí tienen ustedes otro elemento muy importante, retoma la literatura, lo que podríamos llamar epistolar, que constituye un género pedagógico en el cual el autor por excelencia es el Emilio de Rousseau, o después la Nueva Eloísa, es decir, una literatura epistolar donde el consejo moral o las directrices educativas se dan o bien a través de la correspondencia, o aquí como veré el título, las conversaciones que en una quinta tiene una aya con sus discípulas, con sus antiguas discípulas, es decir, estamos ante una cultura escrita, pero que es una cultura de transmisión oral. Esto es muy importante en el antiguo régimen porque tengan en cuenta que con estos índices de analfabetismo y la circulación de los libros, que es pequeña todavía, la literatura está escrita para ser leída en alto. Esto es una... Yo no soy filóloga, pero esto nuestros compañeros de la literatura lo saben bien. Hasta el siglo XX la literatura está escrita pensando que sea leída en alto. Y esto hace que la literatura, digamos, anteriores a nuestra literatura, no digamos anteriores al ordenador, tenga otro carácter. Cervantes sabía que le iban a leer en alto, no solo en la soledad, como lo sabían todos los grandes clásicos del momento. Bueno, pero fíjense en esta literatura amable, como también aparecen formas de sociabilidad que se convierten en formas morales. Bueno, el Gil Blas es una de las obras más difundidas en toda Europa, es una obra de un autor francés, es una ficción de una novela picaresca española. En España la encontrarán ustedes en cualquier librería de viejo, hay Gil Blas, porque en número de ediciones, pero es lo que podríamos llamar la moralidad de la sociabilidad. Es decir, moralidad y comportamiento aparecen bastante originales. Bien, y yo quiero terminar con unas obras
de otro carácter, ya españolas, hemos visto traducciones, son obras que circulan, pero yo les he elegido, digamos, unas obras que tienen un gran impacto en la mentalidad colectiva en relación con el tema de la percepción de las mujeres, la lectura de las mujeres, la toma de ejemplos con vistas a la divulgación, etcétera, etcétera. La primera obra es la memoria de las reyes católicas del famoso padre Flores, Agustino, autor de la España Sagrada, que, digamos, en el año 60 decide escribir un libro de historia sobre las reinas de España. Y él dice, ¿por qué? Dice, bueno, ¿por qué? Porque él se ha dado cuenta que por toda Europa están circulando los elogios y las vidas de las reinas de otros países y las reinas españolas, que son tan excelentes, no tienen difusión. Es decir, estamos ante una obra de propaganda que lo dedica Isabel Farnesio, en ese momento en el interregno entre Fernando VI y Carlos III, y el padre Flores dice, vamos a ver, es que nosotros no tenemos reinas, claro que tenemos reinas, pero hay que divulgarlas. Entonces es una obra interesantísima, no porque se leyera, porque son 2 volúmenes, tienen grabados, sino por 2 cosas. El padre Flores reivindica no solo las reinas, podríamos llamar legítimas, sino lo que él llama las amigas de los reyes, es decir, las mujeres que tuvieron descendencia regia, pero que no eran esposas legítimas. En segundo lugar, las ilustra, porque dice, bueno, es que no vale decir que doña Urraca hizo eso, es que el público quiere saber cómo era doña Urraca. No tenemos retratos de doña Urraca, pero sí podemos acercar a doña Urraca al público mediante la investigación del vestido, de la moda del momento. Es decir, estamos ante una obra de carácter científico, ilustrada. Todas las reinas van con sus retratos, lógicamente retratos inventados, pero donde el padre Flores procura adaptarlas a las exigencias de vestuario de la época. Y otro elemento muy importante, el padre Flores hace esto, que es una obra de alta divulgación, vamos a decirlo, no es la obra suya como es la España Sagrada, porque dice, es que sin saber las reinas o las amigas de los reyes, tenemos grandes confusiones en la historia general. Entonces dice, es que hay que saber las reinas porque si no, no sabemos de quién es hijo Fernando III, y si no, no sabemos, digamos, a quién pertenecen los derechos sucesorios, y si no, no sabemos, es decir, supone la reflexión por parte de un historiador crítico, un historiador, que las mujeres deben formar parte de la historia. No solo porque algunas fueran ilustres, como algunas lo son, sino porque constituyen una pieza fundamental dentro de la historia genealógica e incluso de la periodización del proceso. Y, claro, a partir de este momento tiene un prototipo de obra de la cual los libros de lectura, los libros de ejemplos se nutrirán desde el punto de vista de la búsqueda de este tipo de modelos. Y no puedo detenerme en ello, pero sí les diré para que vean ustedes la diferencia entre el siglo XVIII y XIX. Obviamente hay 2 reinas españolas o 3 muy importantes. Doña Urraca, no nada modélica, podríamos decir así, pero una gran reina, lo dice Flores. Doña Berenguela, que es el litigio entre España y Francia sobre si doña Berenguela es mayor o menor de doña Blanca, y Isabel la Católica, que no es presentada como santa. Es decir, Isabel la Católica, Isabel I de Castilla, que es presentada como una mujer modelo y recoge muchos anecdotarios, de estos que han seguido, pues que si bordaba la camisa o no bordaba, etcétera, etcétera, pero donde se destacan sus caracteres de mujer de gobierno y sirve para hacer una pequeña puya. Es decir, el padre Flores no se ha enterado, no se ha querido enterar que en España la ley sálica la introdujo Felipe V. Porque dice, claro, los que dicen que las mujeres no pueden reinar deben tener en cuenta estos casos españoles, donde las 3 son reinas propietarias, no solo reina consorte como tal. La Constitución de Cádiz, hemos visto. Bueno, el tercera obra, claro, tiene una difusión mucho menor. No en su época, sino sí posterior, que es el famoso discurso sobre la educación física y moral de las mujeres de Josefa Mary Borbón, escrito en 1790. Bueno, pero merece tenerlo en cuenta,
no solo porque ella en su momento es una mujer de gran influencia en el tema de las sociedades económicas, bueno, no puedo entretenerme con eso, sino porque, digamos, miren ustedes cómo se llama, educación física y moral. Es decir, es verdad que Josefa Mar dice, pues las niñas deben aprender francés, deben aprender ciencias, deben aprender economía doméstica, deben aprender historia, es decir, nos da una planta de lo que deben aprender. Pero no es la instrucción lo que le preocupa. Lo que le preocupa es digamos, la formación moral de las mujeres a través de la curiosidad intelectual y a través del descubrimiento de su propia capacidad. Estamos viendo una dimensión moral, las mujeres deben ser religiosas, pero ¿cómo? Una religiosidad no de superstición, nos dice. Una religión filocansenista, en fin, reformada, como tal. Pero también aquí nos sirve mucho, desde el punto de vista de las fuentes, bueno, pues ustedes me disculparán, pero yo soy historiadora, otro elemento. Claro, ¿influye en las mujeres el discurso sobre la educación física y moral de las mujeres? Muy poco, porque doña Josefa, en quien está pensando cuando escribe, es en los hombres. Porque son los hombres los que hacen las leyes sobre la educación y porque son los hombres los que conforman el círculo, digamos, académico en el cual, de alguna manera, doña Josefa se ha incorporado. Es decir, les presento una paradoja. Estos escritos varoniles tan sesudos y dificultosos llegan a las mujeres porque llegan a través de un camino descendente, a través de la predicación o el confesionario, y muchos de estos escritos excelentes de las mujeres, ellas los piensan para hombres. ¿Por qué? No porque no los dirijan a las mujeres, ella se dirige, escribo este libro para las señoras, como tantos la literatura del 18 escrita por mujeres, pero a quien tienen que ganar con su lectura es a los varones. Y de hecho, los que discuten sus propuestas no son tanto las mujeres, sino que por la estructura de la sociedad de la época son los propios varones que lo admitan, ¿no? ¿Qué es lo que aporta, sin embargo, su condición de mujer? Algo que también aporta, por ejemplo, en el caso de Madame Genlis o en el caso de otras muchas escritoras de la Ilustración. El descubrimiento de que no es el intelecto, todas parten de que el intelecto no tiene sexo, en la igualdad, es decir, el género humano es razonable y por lo tanto no aceptan discutir si las mujeres son inteligentes o no, lo dan por hecho porque consideran que no, la propia naturaleza humana los presupone, sino un elemento muy importante. Esto que dice aquí, el premio es el estímulo más universal y poderoso que se conoce para mover nuestras acciones. ¿Cuál es la aportación? Josefa muere en 1833, desconocida, pasó su momento con la Guerra de la Independencia. Pero, ¿qué es lo que aportan estas mujeres de la Ilustración de finales del 18 a lo que podríamos llamar el pensamiento de las mujeres, la capacidad intelectual de las mujeres, la capacidad de reflexión? Pues algo muy importante. No es decir que son más inteligentes, no es decir que deben estudiar, es decir que, digamos, se necesita estímulo para promocionarse. Y lo dicen todas ellas, si las mujeres no tienen estímulos, su cultura se queda en ellas mismas, no pueden aspirar a puestos, no pueden ir a la universidad, no pueden merecer, no pueden mejorar. Esta falta de estímulo, digamos, las paraliza. Es decir, la fuerza, el esfuerzo no tiene un resultado. Y este elemento es muy importante para entender lo que podríamos llamar los cambios que se operan en la segunda mitad del siglo XVIII. De un muchacho, desde que empieza la carrera de las letras, tiene fundadas esas esperanzas en conseguir con el tiempo algunos de los tantos destinos como hay en el estado extrañásico y Portugal. Y cuando se conocen que sin saber más que escribir y contar gozan de muy buena renta. Es decir, son capaces de distinguir que por qué ha progresado la alfabetización masculina. Porque los varones se han dado cuenta que sabiendo leer y escribir se promocionan. Dice, ¿qué pasa? ¿Solo son obstáculos que impiden que estudien las niñas? No. Las niñas se dan cuenta que el saber leer y escribir no les supone nada.
incluso le supone un hándicap por la crítica o el concepto de bachillera que tanto se utiliza en toda la época. ¿Cuál es su respuesta? Bueno, hacen alguna puya con respecto al sistema imperante, pero sobre todo, digamos, su respuesta es muy realista. Dicen, bueno, ya, pero ¿y el goce que adquieren? Es decir, la comprensión de que el conocimiento y la promoción puede, aunque no tenga finalidad material, constituir un merecimiento por sí mismo. Eso es la aportación, podríamos llamar, que al proceso de transformación de la intelectualidad femenina lo hace el XVII. Bueno, y para terminar, les he puesto esta novela, Eudoxia, hija de Belisario, de don Pedro Montaón, que es la gran novela que debieron leer casi todos los hombres de Cádiz, porque fue un éxito. Esta no es la primera edición es de los años 90, esta es la del 6, pero es una novela que se ha reeditado en nuestro tiempo, pues no sabemos cómo pudo tener tanto éxito, pero son como todas estas novelas del 18, pues muy larga, muy premiosa, es una novela pedagógica. Es el modelo ruso, traducido y explicado. Y bueno, pues Montegón tiene una famosa novela que es Eugenio. Eugenio es el modelo educativo masculino y Eudoxia, que es el modelo educativo femenino. Bueno, y Eudoxia es muy interesante porque Montegón es un exjesuita expulso, formado en Italia, luego ya se convierte en laico, contrae matrimonio, viene a España, termina su vida en Italia, bueno, y se dedica a la literatura, como saben ustedes, el 80% de los jesuitas expulsos. Bueno, y Eudoxia es un tema clásico, otro elemento que no podemos tratar, en qué medida la cultura clásica, que incluso popularmente se tiene, forma un elemento importante del imaginario colectivo. Bueno, en esta novela hay 4 personajes: Eudoxia, que es la niña a educar; Belisario, que es el famoso Belisario de Bizancio, el general Belisario; Antonina, que es su madre; y Domitila, que es su aya. Y en estos 4 personajes está caracterizado lo que podríamos llamar valores morales muy diferentes que se confrontan a lo largo de los 2 volúmenes de la mano. Eudoxia es la joven en formación, con los ojos abiertos, bueno, pues no conocida sobre todo por su piedad filial, bien, es la que digamos, al derrotado Belisario cura, atiende, etcétera, etcétera. Belisario es el hombre ilustrado, es el general valiente, generoso, que está empeñado en educar a su hija, porque cree en la igualdad de la razón. Antonina es la madre, que es el modelo caprichoso, digamos, pues la mujer pendiente del lujo, que quiere casar bien a su hija, es decir, el modelo de la frivolidad. Y Domitilia es el aya, y es el aya por cuya voz corren lo que podríamos llamar gran parte de los consejos morales de lo que debe ser la formación de Eudoxia. De manera que piensen ustedes que en los lectores de esta novela, masculinos, femeninos, en la divulgación de la historia, David tiene un cuadro precioso sobre Eudoxia y Belisario, pues aparece esta idea de que la educación es un elemento complejo donde entran muchas cuestiones, ¿no? Es decir, dice 3 cosas: la labor y la economía, el entendimiento, las ciencias útiles y, desde luego, lo que podríamos llamar la reducción. Y ya sí, para terminar, les diría que comparen estos textos, si los comparamos con la literatura para mujeres de la segunda mitad del siglo XIX, a través del famoso libro de Pilar Sinués, El ángel del hogar, reeditado por última vez en 1969, pues ustedes podrán ver que hay una diferenciación muy clara sobre lo que podríamos llamar la infantilización del modelo femenino. Es decir, del siglo XVIII al siglo XX, la literatura religiosa y moral tiende a infantilizar el modelo de mujer, frente a un modelo que el siglo XVIII ha comenzado con eso, que tiene mucho que ver con los valores burgueses, la transformación de la sociedad, etcétera, pero que es muy interesante. Bueno, simplemente en este análisis, no sé si muy coherente, porque yo tendría unos puntos simplemente para resumir muy brevemente.
yo diría que hay una creciente identificación de los estereotipos femeninos de la literatura religiosa y medieval con ciertos principios o ciertos estereotipos que pertenecen a un sector social muy determinado, que es la burguesía. Es decir, hasta finales del XVIII y comienzos del XIX, los estereotipos femeninos no se adaptan del todo al estereotipo femenino de la mujer burguesa. A partir de este momento será creciente. Por otro lado, hay también una intensificación de una visión, según avanzamos en el XIX, negativa del matrimonio, que es infrecuente y podríamos decir incluso impolíticamente correcta en la literatura del siglo XVIII y de las Cortes de Cádiz, donde el matrimonio es una pieza clave de la reforma económica y política, frente a esta idea de que el matrimonio visto de otra manera. También, digamos, esto mismo aparece como una virtud como la virginidad. Fíjense que quitando en la literatura de las monjas, la virginidad, hay una virginidad entendida en términos de honor, bien, pero la virginidad no es un valor en sí mismo. El valor en sí mismo es la mujer que se casa, el matrimonio, frente a esta concepción de la virginidad, que es un valor mucho más del siglo XIX y, por cierto, con cierta relación con influencias puritanas. Hay una creciente desconfianza en la educación femenina, según avanzamos cronológicamente, y sobre todo de la idea de que no debe notarse. Algo vemos en el XVIII en toda la crítica a la bachillera, pero esto se irá intensificando. Y podríamos decir así que hay un elemento fundamental para el tema que a mí me ocupa, es decir, la intensificación de una religiosidad específicamente femenina y en formas diferenciadas de piedad, hasta el punto que la religiosidad y la piedad pasan a convertirse en elementos exclusivamente femeninos. Es decir, cuando nosotros vemos estas fuentes, insisto en todo lo que les decía, no son exclusivamente para mujeres. Cuando nosotros retrocedemos un siglo, nos encontramos que las formas de piedad se dirigen para mujeres. Nadie hace novenas para varones. Las novenas son para mujeres, las formas de religiosidad. Y podríamos decir así, también hay una relativa censura. Es curioso que estos modelos clásicos, como Eudoxia, por ejemplo, del que les he hablado, que son modelos, incluso los modelos que proceden del mundo de la mitología, que están dentro del imaginario de un hombre del barroco y que siguen en el imaginario de un hombre del XVIII, desaparecen en favor de modelos más piadosos, más adaptados a las formas de vida que se irán imponiendo en el cambio social. Con esto no quiero decir que en el antiguo régimen se viviera mejor, no. Lo que quiero decir es que con las premisas de una sociedad evidentemente diferenciada y donde el sistema del poder es masculino, sin embargo, las formas de adoctrinamiento todavía no se han adaptado a lo que podríamos llamar una configuración educativa de los distintos papeles. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, me debió pasar todo, ¿no? Me debió pasar todo. Bueno, no te has pasado nada, podríamos haber estado aquí escuchándote durante un buen rato más y horas. Bueno, vamos justitas de tiempo, con un poquito de retraso. Vamos a dedicar un tiempo pues, para que quien quiera del alumnado pues haga alguna reflexión, alguna pregunta a Victoria, y luego vamos a hacer un receso de 15 minutos y volvemos de nuevo para la segunda conferencia. Así que quien quiera hacer alguna pregunta a María Victoria o quiera hacer alguna reflexión al respecto, pues aquí estamos. El público está agotado, quiere un café. No, hombre, porque tú lo has hecho muy bien, ¿no? Y has dejado claro. Teresa. Me ha parecido muy interesante el descubrimiento de las mujeres, las madres, como transmisoras de ideología, ¿no? Porque digamos que es patente, aunque yo creo que se sabía. Sí. De hecho, la utilización de las madres será uno de los grandes pilares, por ejemplo, del franquismo, ¿no? De esa moral, teniendo en cuenta que, bueno, hablar de moral es hablar de costumbre,
las mujeres cambiamos la mentalidad, cambia la sociedad. Luego todos los integrismos se centran en que las mujeres estén muy controladas para que no haya una evolución social, un cambio social, ¿no? Entonces me ha parecido muy interesante que ya se percibiera la importancia de la transmisión de valores, a través de las mujeres, bien como madre o como figura, por ejemplo, en la maestra, ¿no? Me ha parecido una idea muy, muy interesante, muy ilustrativa y sobre todo para ver cómo eso se ha mantenido a lo largo de los siglos. Sí, yo creo que sí. Incluso, yo diría, o sea, es algo que afecta directamente, es decir, la idea de que esto también es una teoría de este tiempo, es decir, se cambia, o sea, la ayuda al desarrollo hoy en día va a las mujeres porque es más efectiva. Pero yo también subrayaría en qué medida la visión de los integrismos respecto a las mujeres no es solo una visión respecto a las mujeres, es una visión omnicomprensiva. Es decir, porque lo que se quiere es mantener un tipo de situación de sociedad tradicional imposible de mantener si las mujeres ocupan otro papel. Es decir, en qué medida las mujeres son de alguna manera una forma del dinamismo social. Parar a las mujeres es parar ese dinamismo social. Es decir, ahí yo creo que es un tema interesantísimo y muy actual, clarísimamente. ¿Alguna otra? Bueno, pues entonces vamos a tener un receso de 15 minutos, son las 11:55. Nos vemos aquí a las 12:10.